Ya, hermanos amados, vamos a ir a Segunda de Samuel 12. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el perdón de Dios y nuestra actitud posterior al perdón de Dios. ¿Ya? Segunda de Samuel 12 nos habla, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O nos relata, ¿cierto? A David, ¿cierto? Cuando es confrontado por el profeta Natán, ¿cierto? Después de haber pecado en, ¿cómo se llama? Adulterio, ¿cierto? Y en el asesinato de Urías, ¿ya? Y más encima, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él dejó embarazada a esta mujer y mató finalmente a Urías porque no le pudo literalmente bancar el hijo, ¿ya? Dentro de este contexto quiero que eh, veamos aquí cuando el profeta Natán confronta a David. Desde el versículo 8 en adelante de Segunda de Samuel 12, dice: Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Demás de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Amén. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Amén. Bueno, hay un tema, ¿cierto? Importante aquí que, bueno, como nosotros vemos, ¿cierto? El pecado es confrontado, ¿cierto? Y hay un arrepentimiento genuino de David. Es más, David escribe el Salmo 51 justamente con respecto a este pecado, ¿ya? Había un arrepentimiento genuino, había una confrontación por el pecado, ¿cierto? Y es un pecado grave porque no es un pecado de hierro, ¿cierto? Donde uno se equivoca, ¿cierto? Sino que es un pecado premeditado. Por eso que es grave, porque aquí dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios hace distinción en las Escrituras, ¿cierto? Por lo menos en el Antiguo Testamento, entre el pecado de hierro, donde dice suelen errar los hombres, ¿cierto? Y el pecado con premeditación como este. Por eso David, ¿cómo se llama? Se espanta y dice: pequé contra Jehová. Y el profeta le dice: tranquilo, no morirás, ¿cierto? Porque para este tipo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pecados había muerte, ¿cierto? Entonces, vemos aquí de que hay una redención de parte de Dios. Vemos de que David escribe el Salmo 51. Vemos de que el niño que fue concebido por obra de este, ¿cómo se llama? Adulterio, muere por un juicio de Dios, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en el versículo 15 dice: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, etcétera, etcétera. Vemos de que David oró, ¿cierto? Clamando misericordia, pese a que el profeta Natán le había dicho de que el niño iba a morir. Y enfermó, ¿cierto? Y murió. Aquí vemos de que hay consecuencias por el pecado, ¿cierto? Hay consecuencias por lo que hacemos. Cuando uno peca, ¿cierto? Uno peca con sus hijos, uno peca, ¿cómo se llama? Con la familia. Y creo que una forma de poder entenderlo, quizás de una manera más práctica, es, por ejemplo, si yo tomo una mala decisión, ¿cómo se llama? Económica, ¿ya? Y soy yo el que peco. Por ejemplo, gasto, ¿cierto? El dinero que hay del sueldo lo gasto en apuestas y pierdo. En mi pecado, en mi responsabilidad, pero ¿quiénes pagan las consecuencias?
mi familia, porque nos quedamos este mes sin comida, sin pagar las cuentas, sin pagar la luz, sin pagar el agua, sin pagar el gas y probablemente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nos cortan el suministro y no haya para comprar comida, etcétera, etcétera. Pese a que yo pequé, cargué una consecuencia sobre la gente. Igual, por ejemplo, si yo, ¿cómo se llama? Cometo un crimen y voy preso, ¿quiénes pagan las consecuencias? Mi familia, porque el papá, el esposo, el proveedor, está preso quizás por cuánto tiempo y ellos tienen que ver de, ¿cómo se llama? Alguna manera, ¿cierto? Cómo poder sobrevivir durante todo ese tiempo. Entonces, si en las cosas naturales pasa, ¿cuánto más en las cosas espirituales? ¿Cierto? Si David pecó en adulterio y en fornicación, ¿cierto? Traen una consecuencia, ¿cierto? Obviamente sobre este hijo que fue engendrado. Sin embargo, vemos, ¿cierto?, de que hay una redención de parte de Dios, ¿ya? Una intención de perdonar, de redimir a David, ¿ya? Y David llega a un arrepentimiento sincero, ¿ya? Sin embargo, quedó herido. Y hay un límite, hay una herida, ¿cierto? O sea, hay una línea, ¿cierto?, entre el compungir por el pecado, entre desentenderme del pecado y entre aprender de mis errores y conocerme, lo que yo soy y lo que soy capaz de hacer, ¿cierto? Y andar humillado delante de Dios. Una cosa es andar humillado delante de tu Dios y la otra es no creer y reconocer la gracia de Dios que me ha perdonado. Y ojo con esto, porque hay dos líneas que uno puede cruzar. Que vamos a ver, ¿cierto? El ejemplo, ¿cómo se llama? El ejemplo de, ¿cómo se llama? Con David, ¿cierto? Uno cruza de dejarse llevar por la culpa, o más que por la culpa, por la vergüenza, ¿ya? Y la otra línea es la arrogancia, ¿cierto? Que yo creo de que como estoy por la gracia, ¿cierto? Voy a ser Dios, ¿cómo se llama? Me perdonó y prácticamente ya, ¿cómo se llama? Ni me inmuto por los pecados, ¿cierto? Y no los confieso, y no los comparto, y no me ministro, porque ya estoy con la gracia, y un, dos, tres por mí, Dios me ama y me perdonó. Como dice Pablo, dice, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. ¿Me entienden? Pero vamos a ver el ejemplo de David. Aquí vemos una profecía donde claramente dice aquí de que Dios iba a hacer esto que él hizo oculto, lo iba a hacer a vista y paciencia de todos, ¿cierto? Y como ustedes muy probablemente saben, era lo que pasó años después con sus hijos, especialmente con Amón, ¿cierto? Les voy a buscar el versículo bíblico específico. Vamos a ir a justamente 2 de Samuel 13. Dice, aconteció después de esto, o sea, de lo que, ¿cómo se llama?, había pasado con David, ¿cierto?, con su hijo, ¿cierto?, y con su mujer. Después de un tiempo, que Tamar es abusada, ¿cierto?, por su hermano que Amón, ¿cierto? Creo que es una historia que ustedes, ¿cómo se llama?, ya saben, ¿cierto? Pero quiero que veamos cuál es la respuesta de David ante todo este asunto. Vamos a ir al versículo Versículo 21, dice, y luego que el rey David oyó esto, fue muy enojado, o se enojó mucho. Estamos hablando cuando él oyó que su hija Tamar fue abusada por su hermano Amnón, y que más encima, después de haberla abusado, no la tomó como mujer, porque por último la hubiese tomado como mujer por el tema de la deshonra, sino que la echó, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que esa mujer era una mujer que no se podía casar, porque en el momento que ella se iba a casar, ¿cierto?, era una mujer que no era virgen, ¿cierto?, y probablemente la iban hasta, ¿cómo se llama?, apedrear, ¿me entienden? Entonces, en el versículo 21 estamos, ¿cierto? Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, bien que Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció, pasado 2 años,
que Absalón tenía esquiladores en Balabazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vamos a continuar leyendo. Y vino Absalón al rey y le dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, porque no te hagamos costa. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces dijo Absalón: Si no, ruégote que venga con nosotros Amón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Y como Absalón lo importunase, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Entonces vemos que cuál es la reacción de David ante este asunto. Se entera, se enoja y no hace nada durante 2 años. ¿Me entienden? ¿Qué era lo que él debía hacer? Porque David en cierta manera era juez, porque él juzgaba al pueblo. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Una de las tareas que él tenía en los asuntos más importantes, obviamente. Y ante esto, ¿qué él tenía que hacer según la palabra de Dios? Las escrituras son claras en el Antiguo Testamento, que cuando dicen que cuando una doncella se encontraba en el campo, da voces y es forzada, ¿cierto? A ella no le harás nada porque es como si alguien la hubiese matado. Pero al que fornicó o al que la forzó matarás. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenía que hacer David? Haber matado a Amón. Haberlo enjuiciado, haberle hecho, más que una justicia, sí, haberle hecho justicia, ¿cierto? A su hija y haber hecho justicia en Israel. Y haber hecho justicia delante del pueblo. Porque obviamente esto probablemente fue sabido, quizás no por todo el pueblo, pero de alguna manera esto fue sabido. Entonces, ver que el rey no hacía justicia, eso nos hace perder credibilidad. Entonces, el punto que quiero compartirles es la restauración de nuestra moral delante de Dios después del perdón de Dios. Porque probablemente David no intervino porque pensaba que en estos asuntos sexuales, ¿cierto?, no tenía moral para juzgar. ¿Entienden? Por la vergüenza. No, ¿cierto?, necesariamente por el pobrecito de mí, Señor, yo no soy digno, sino por el temor quizás a ser confrontado y a la vergüenza. Por ejemplo, él podría haber dicho: ya, Amón, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo se llama? Alguien le podría haber dicho: ¿y tú? ¿No estás casado con la mujer de Urías Eteo? ¿Me entienden? El cual mataste. O sea, él estaba casado con la mujer todavía, entonces era algo público, era algo conocido. ¿Me entiendes? Entonces, es importante la restauración de nuestra moral. Y tenemos 2 líneas que no debemos cruzar. Primero, quedarme la lástima propia y no dejar que Dios restaure, ¿cierto?, nuestra moral para poder hacer justicia. Y cruzar la línea de la arrogancia, en el sentido de que no importa lo que hice, Dios me perdonó, borrón y cuenta nueva, que también es un extremo quizás más peligroso, ¿no? Entonces, vemos de que la moral de David para juzgar este tipo de cosas en las cuales él había pecado no había sido restaurada. Y aunque se enojó, se importunó, pero no hizo justicia. Entonces nosotros tenemos que entender la gracia y la misericordia de Dios, y para eso vamos a ir a Romanos 4. En Romanos 4 dice: y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice: ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, el cual el Señor no imputó pecado. Entonces, pese a que aquí está hablando de la salvación, ¿cierto?, pero vamos al tema principal, por ejemplo, en el versículo 5. Dice de que aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Nuestra justicia delante de Dios viene, como dice aquí, literalmente de la fe,
Pero esa fe viene de entender que no tengo justificación delante de Dios para tener justicia. Aunque suene un poquito se llama? Enredado. Viene de entender, como dice David en el Salmo 51, el corazón contrito, el espíritu quebrantado, ¿cierto? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Me entienden? Entonces, de esa experiencia donde yo entiendo que soy un impío, que no tengo justificación, que Dios no me debe nada, ¿cierto? Y, ¿cierto? Aquí está hablando no de una justicia solamente que me salva, está hablando de la justicia de Abraham, una justicia permanente de mi relación con Dios. Porque nosotros sabemos de que incluso Abraham, siendo el padre de la fe, cometió varios errores con respecto a la fe. Entregó a su esposa a ser violada, etcétera, etcétera, y no solo una, sino 2 veces. ¿Me entienden? Y muchas cosas donde él falló en la fe. Por lo tanto, es una fe continua, ¿ya? No es un borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Donde yo puedo decir, yo puedo pecar, total, Dios me ama, me levanto, Dios, peco, me levanto, peco, me levanto, peco y me levanto, ¿ya? Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Ojo con eso, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Muchas veces hay frases donde dicen, no, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. No, la Biblia dice de que Dios aborrece al impío, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender de que la gracia de Dios nos imputa una justicia que no es nuestra. Y cuando entendemos que es por gracia y que realmente es el perdón de Dios, entonces podemos seguir obrando en justicia, porque lo que recibimos no fue por mérito. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando recibimos un perdón de esta magnitud, de cosas graves, de cosas que son vergonzosas, de cosas que son públicas, y sentimos que no hemos hecho nada para merecer el perdón de Dios, nos seguimos castigando nosotros, porque no queremos recibir la gracia. ¿Me entienden? Entonces David, probablemente por temor a ser confrontado, oye, ¿y qué me vas tú a juzgar por violar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A mi hermana, si tú estás con la mujer de Urías? Entonces, por ese temor, por esa vergüenza, es que él probablemente no interviene y hace una injusticia, protegiendo a su hijo Amón. Porque por algo él le pregunta a su hijo Absalón, ¿por qué tiene que ir Amón contigo? ¿Cierto? Sabía que podía haber una venganza, que incluso era parte de, ¿cómo se llama?, la ley de Dios. ¿Cierto? Cuando Dios hace ¿cómo se llama?, en las ciudades para que puedan huir, ¿cómo se llama?, las personas, eran personas que habían matado a otros por error, ¿cierto?, no intencionalmente, y tenían que ser guardados en estas ciudades y no entregados en manos de los familiares que por la ira, por la rabia querían matar al culpable, pero no era culpable y no era reo de muerte. En este caso, Amón sí era reo de muerte, ¿cierto? Y un familiar como su hermano quería matarlo, quería hacer justicia, ¿ya? Entonces, vemos de que David no hace nada durante 2 años. Amón no dijo nada esperando, ¿cierto?, que el papá, que era el rey, pudiera intervenir. Y esto fue lo que trajo consecuencias graves, porque Amón se amargó, se airó con justa razón de que su padre no le hizo justicia. ¿Y cómo empezó Amón a llevarse el pueblo? ¿Cómo Absalón empezó a comprarse el pueblo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hizo? Cuando venía alguien a hablar con el rey justamente para encontrar justicia, ¿cierto?, él decía, oye, ven para acá y yo te hago justicia porque mi padre está muy ocupado, todo lo demás, y así se fue ganando el favor del pueblo. Justamente por el tema de la justicia, ¿ya? Y probablemente una de las, aunque no lo dice textualmente las escrituras, pero una de las cosas probablemente que él decía, ¿cierto?, que mi padre David, a mí y a mi hermana no nos hicieron justicia, ¿entiendes? Yo tuve que hacer justicia por mis propias manos, y yo sí tengo moral suficiente para hacerle justicia al pueblo. Y así se fue ganando al pueblo de tal manera que vino un golpe de estado prácticamente, ¿cierto? Entonces, nuestra moral necesita ser restaurada. Muchas veces en la familia, ¿cierto?, nosotros nos equivocamos, hemos cometido pecados, o muchos, tenemos un pasado.
tanto con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿cierto? Con nuestros hijos, y por causa de eso, nuestros esposos, esposas o hijos o padres, muchas veces es la cartita que tienen bajo la manga para cuando yo quiero intervenir en alguna ¿cómo se llama? Situación. Oye, pero tú tienes tejado de vidrio, ¿cierto? Como se dice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino no se olvida que yo pequé. Ojo, porque muchas veces malentendemos los pasajes que dicen, por ejemplo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cierto? Si Dios es el que justifica. Ahí no está hablando que nadie me puede encarar por el pecado. Por ejemplo, hay gente del mundo que no conoce ese versículo bíblico. Y cuando yo le digo, oye, tuve un encuentro personal con Jesucristo, entonces ellos saltan y dicen, ¿qué venís si yo sé que tú andabas tomando conmigo, te andabas drogando conmigo, nosotros andábamos con prostitutas, nosotros nos andábamos drogando? ¿Qué me venía a hablar de? Entonces, ¿cómo yo le voy a decir, oye, no puedes sacarme el pasado en cara porque está escrito que nadie acusará a los escogidos de Dios? Y el tipo te queda mirando, ¿y qué me importa a mí? ¿Me entiendes? Entonces, ese pasaje no quiere decir eso, sino que el contexto está hablando del juez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica, si Cristo es el que murió, y más aún el que resucitó, ¿cierto? Lo que está hablando de que no hay juez en la tierra más grande que Dios que nos pueda imputar o condenar de manera eterna judicialmente por ese pecado, porque el juez ya lo perdonó y el Hijo de Dios lo pagó. No es que nadie me pueda acusar, ¿me entienden? Sino que el contexto bíblico está hablando de un hecho judicial. No hay juzgado, ¿cierto?, que tenga más autoridad que el de Dios. Y si Dios ya me libró, ya me perdonó, ¿por quién voy a ser condenado? Que se ponga en el lugar de Dios para condenarme. Si Cristo ya me justificó, ¿me entienden? Entonces no es que nadie me puede sacar el pasado en cara, porque a veces pasa entre cristianos, ¿cierto? Por ejemplo, uno dice, hermano, no haga esto, acuérdese que usted cayó en esto y está yendo para el mismo camino. No me puede sacar el pasado en cara. No, te estoy dando una advertencia. Por ejemplo, si alguien tiene problemas, no sé, pues, y cayó en ¿cómo se llama? Adulterio, y tiene una compañera, ¿cómo se llama?, en el trabajo, o una hermana una hermana, ¿cierto?, en la misma congregación, y pasan mucho tiempo juntos aquí, entonces viene alguien con sabiduría, ¿cierto?, con amor, le dice, hermano, guárdate, cuídate, acuérdate lo que te pasó la última vez, que también fue así, empezaste con una hermana, tenías problemas en el matrimonio, y empezaste a hablar mucho con ella, y terminaste cayendo en adulterio. Acuérdate que casi te divorciaste, y que te perdonaron, todo lo demás, y ahora estás haciendo lo mismo. No, hermano, usted no me puede sacar el pasado en cara, nada que ver. ¿Me entienden? Nada que ver. Incluso yo les puedo mostrar textos bíblicos donde Dios dice, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Ezequiel, dice, y os acordaréis de vuestras transgresiones, y os avergonzaréis, y sabréis que yo los redimo, no por amor de ustedes, sino por amor a mí mismo. Y ahí nuestra moral puede ser restaurada, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos perdonados, justificados, se nos atribuye la justicia de Dios por amor al nombre de Dios o por amor a Jesucristo. Entonces no tengo moral. Queda afuera el intentar sentirme que estoy pagando de alguna manera por mi culpa. ¿Me entienden? Y muchas veces nosotros no llegamos a eso. Por una o dos cosas. Porque queremos sentir que pagamos. Entonces, si yo sufro consecuencias por el pecado, siento que de alguna manera pagué. Si yo me siento triste, siento que de alguna manera estoy pagando por la tristeza, con la tristeza, ¿cierto? Y Dios nos pone un compungir para que nos arrepintamos, pero no como una penitencia. Yo escuché una frase muy, creo que al callo, sobre el análisis de que en Latinoamérica está muy metido el catolicismo. Y la mayoría de nosotros que estamos en el cristianismo hemos salido del catolicismo, ¿cierto? Pero muchas veces el catolicismo no ha salido de nosotros. Entonces sentimos que tenemos que pagar una penitencia por el pecado. Entre más culpable me sienta, mejor, porque estoy pagando el pecado, ¿me entienden? Y eso en parte le pasó a David.
Entre más avergonzado me sienta, entre más sienta que no puedo hacer cosas por causa del pecado que cometí, es porque estoy pagando. Entonces, no podemos disfrutar ni entender la gracia. Entonces, Pablo también dice, por ejemplo, él encara, ¿cierto? Y dice, vosotros que en otro tiempo erais tal y tal cosa, y más encima de cosas que ahora os avergonzáis. O sea, le está hablando a una iglesia que no hacía amnesia de su pasado, sino que tenía su pasado presente. Y dice cosas de que ahora, siendo cristianos perdonados por la gracia, se siguen avergonzando de cosas que hacían. Obviamente yo me avergüenzo de mi pasado, de las cosas que hice, de la promiscuidad y de muchas cosas más. Es algo que me avergüenza, pero no es algo que me condene y que me culpa. Pero nosotros tenemos que aceptar nuestro pasado. Entonces, volviendo al núcleo familiar, muchas veces en la familia es la cartita bajo la manga que tienen, en contra nuestra, en contra de los padres, en contra de los hijos, en contra del cónyuge, ¿cierto? Los errores que hemos cometido. Entonces, la restauración de la moral de parte de Dios y de la atribución de la justicia del Hijo de Dios no es simplemente un tema solo de convicciones. Es un tema de una justicia que se va viviendo, que se va restaurando. ¿Me entienden? Por ejemplo, si un matrimonio sufre de una infidelidad y decide continuar en el matrimonio, ¿me entienden? Porque vamos a hablar de un matrimonio cristiano, ¿o no? Bueno, pero pese a todo, deciden continuar en el matrimonio, ¿cierto? Y eso conlleva, si es que está bien hablado y bien, ¿cómo se llama? Asesorado, ¿cierto? Uno puede llegar, ¿cierto? A la conclusión, ya. Entonces, vamos a continuar con el matrimonio. Tú estás dispuesta, pese a mi infidelidad, continuar porque yo estoy ¿cómo se llama? Arrepentido, vemos cuáles fueron las causas, lo que llevó a aquello, etcétera, etcétera, y nos comprometemos a seguir juntos, ¿cierto? Porque ese es el punto donde tú puedes decidir o seguir conmigo. Pero si seguimos juntos, vamos a trabajar por el matrimonio. Sin embargo, el que cayó en infidelidad tiene que entender que no hay un borrón y cuenta nueva, que desde que ella, en el caso de cierto, el hombre dijo, ya sigamos juntos, y yo le digo, no me puedes sacar en cara lo que pasó. ¿Me entienden? Porque yo tengo que hacerme responsable del proceso de restauración de lo que yo rompí en la familia. No significa que yo me sienta culpable, porque soy perdonado, pero sí me avergüenzo de lo que hice. Y hay un proceso donde yo sé que tengo que cargar ciertas consecuencias, restaurar la confianza, restaurar el amor, restaurar muchas cosas que se rompen. La confianza, la comunicación, el amor, el compañerismo. ¿Me entiendes? Porque rompí la amistad con mi cónyuge, rompí la confianza con mi cónyuge, rompí el lazo de amantes con mi cónyuge, rompí el lazo de compañerismo con mi cónyuge, de ser socios, porque hay desconfianza. Entonces yo tengo que restaurar esa confianza. ¿Entiendes? Entonces tengo que pagar ese precio, que es lo mínimo, ¿cierto? Si Dios me está perdonando y me dio la gracia de continuar con el matrimonio, y así, errores que cometemos como padres, errores que cometemos como hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos que pagar ese precio en el sentido, no como que estemos pagando por el pecado, sino que hay consecuencias de lo que hacemos. Y David no entendió esto, sino que probablemente quería sentir que estaba pagando por el pecado, y eso le impidió hacer justicia. Y a veces eso nos impide hacer justicia. Por ejemplo, si yo cometo una infidelidad, ¿verdad? Nuestro matrimonio restaurado, yo realmente estoy convertido, ¿cierto? Y empiezo a trabajar en mi relación con mi esposa, ¿cierto? Y llega un momento donde ella quizás empiece a usar eso como una cartita bajo la manga. Entonces, en mi sabiduría, ¿cierto? Llega un momento que yo sé que tengo que pagar un precio, pero cuando yo veo de que ella lo usa para justificar ciertas cosas, le digo, no, esto no corresponde. Es que tú no tienes moral. Sí, yo me equivoqué, adulteré y decidimos seguir juntos, pero esto no es justificación para que tú hagas lo mismo, por ejemplo. Yo no lo voy a permitir. No, pero ¿cómo? No. ¿Me entiendes? Entonces, no es que porque tú pecaste puedo dejar que los demás pequen, porque tengo vergüenza de ser confrontado. No es arrogancia, porque yo me acuerdo de mi pecado, sé lo que hice, sé que yo en mí mismo no tengo moral para intervenir.
Pero ahí es donde entra la justicia de Jesucristo. Pero para poder obrar en esa justicia me tiene que transformar en mi forma de ser, en humildad, en restaurar. ¿Me entienden? Tiene que ser parte de mi vida. Por eso dice el justo por la fe vivirá. Es algo que es una manera de vivir, una manera de ser. ¿Ya? Donde yo entiendo la gracia, donde no estoy tratando de pagar un pecado. Entiendo la gracia, pero no con arrogancia. Dios me perdonó y démosle, hermano. No es así. ¿Ya? Ya les mostré de que las escrituras dicen, ¿cierto?, que nos acordamos de nuestro pasado. Pablo habla de que nos avergonzamos de nuestro pasado. El Señor dice de que os acordaréis de vuestros pecados del pasado y os avergonzaréis, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que debería haber hecho David? Y qué es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer en la familia. Por ejemplo, si usted se equivocó con su hijo, voy a dar, ¿cierto?, un ejemplo simple, ¿cierto?, que no es tan grave. Por ejemplo, usted estaba en un mal día, ¿cierto?, usted estaba mal, ¿cierto?, y cometió un terrible error de golpear a su hijo con ira, por ejemplo, en algo que era una tontera, por ejemplo. El niño estaba con un vaso, ¿cierto?, en la mesa, ¿cierto?, y lo dio vuelta, y usted con el estrés de las deudas, con los conflictos con su cónyuge, ¿cierto?, el estrés de aquí y allá, porque usted está sola, etcétera, etcétera, y todo lo que se viene encima, ¿cierto? El niño dio vuelta al vaso, o estaba mamá, 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 o papá, 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 y usted déjame, papá, papá, y de repente se da vuelta, te dije que me... y le pega al hijo. Simplemente porque el hijo quería su atención, ¿cierto? No fue un castigo, se excedió y lo dañó. Acuérdese que la escritura, no porque usted esté estresado o estresada, eso justifica lo que hizo. ¿Me entiende? Es una causa. Pero usted dañó a su hijo. Acuérdese que en Proverbios dice de que el golpe físico, ¿cierto?, penetra el corazón del niño. ¿Me entiende? Para bien o para mal. Cuando es aplicado con una disciplina sana, establece un límite. Pero cuando es con ira, queda grabado en el corazón y daña mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Se da cuenta, se arrepiente, ¿cierto? Pero no puede dejar de ser papá, necesita que su moral sea restaurada. Y su moral es restaurada no en que usted no le pida perdón a su hijo, no en que usted haga como que no pasó nada, no como que usted se justifique, ¿cierto?, es que estaba estresada, es que mi hijo aquí, es que mi hijo allá, sino en el sentido de que usted admita su error delante de Dios, crea en la gracia de Dios y sigue siendo papá. Entonces, en otra oportunidad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Usted habla con su hijo, le dice, hijo, perdóname, ya me equivoqué, discúlpame, ¿cierto? Yo no te debería de, ¿cómo se llama?, haber pegado, discúlpame, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que seguir siendo papá, pero como el niño vio esto que pasó, mi papá o mi mamá me pegó, se equivocó, ¿cierto? Y ¿cómo se llama?, me pidió perdón. Entonces, en otra oportunidad, usted lo reta, lo disciplina incluso, y el niño, ¿cierto?, dice, pero estás equivocado, estás equivocada, igual que la otra vez que te equivocaste. Entonces usted, en vez de caer en la vergüenza, porque quiere proteger su moral de papá, toma la moral de Jesucristo. Yo tengo que seguir siendo papá. Y le digo, no, en esta oportunidad no me equivoqué. Porque usted, entonces admito el pasado, ¿cierto?, de que realmente pasó, pero me afirmo en la moral que me da el Señor. Usted se equivocó, usted hizo esto y necesita tener esta disciplina. Y ojo, a mí me ha pasado con mi hijo. Yo le he tenido que pedir perdón. O por un grito, ¿cierto? O porque de repente uno con usted dice, no, que... De repente, hijo, esto, ¿cómo se llama?, no fue correcto. Pero cuando de repente lo tengo que disciplinar y él me confronta, yo le digo, hijo, lo siento, pero esto no se hace. Y yo lo tengo que castigar. E incluso le digo, yo te tengo que castigar, hijo. Entonces, eso les da a los hijos, por ejemplo, seguridad. Entonces, de esa manera yo admito mi pasado, porque cuando soy confrontado, sí, es verdad, me equivoqué, pero lo que está pasando ahora, ¿cierto?, es incorrecto. No me afirmo en mi pasado, no me voy al yo. Es que tú, es que me sacas en cara, que es que tú como hijo no me puedes sacar en cara, o con el cónyuge, es que tú como cónyuge no me puedes sacar. Sí, sí lo puede hacer, hermano. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo creer de que Dios me va a proteger y imponerle al mundo que nadie me puede sacar en cara el pasado. Yo no puedo imponerle al mundo eso.
Porque eso es ser un niño inmaduro, ¿entiendes? Aunque el mundo entero me saque en cara al pasado, yo descanso en la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa muchas veces cuando cometemos errores, errores públicos, porque cuando son errores que no son públicos, los escondemos nomás. ¿Cierto? Pero cuando son errores públicos que afectan a la familia, admito el pasado, pero no, hermano, no se enfoque en lo que hizo, no se enfoque en que no le pueden sacar en cara, en que tú me estás faltando el respeto, no se enfoque en eso. Lo menciona, lo deja a un lado y se enfoca en la justicia de Dios que usted tiene que aplicar en ese momento. Y eso es lo que debería haber hecho David. Tráiganme aquí a Amón, porque va a ser juzgado. Podría incluso haberle dicho, o te haces cargo de Tamar, o mueres, pero en realidad debería haber sido muerto. Como un ejemplo de que él era el rey de Dios y que no tomaba en poco la palabra de Dios. Entonces, cuando él hubiese sido confrontado, pero tú estás con la mujer estás con la mujer ¿cómo se llama? Urías, mira, ahí está al lado tuyo. Y yo no puedo estar con mi hermana y no tenerla. Entonces, sí, yo estoy con esta mujer y usted no puede abusar de su hermana. Pero tú, no, usted no puede abusar de su hermana y la ley de Dios dice esto y esto otro. Y haberle dado la oportunidad a ese hijo de arrepentirse y restaurar, así como lo hizo Dios con él. Pero si no, tenía que morir. ¿Podría David haber intercedido, haber orado, haber tomado a Amón, confrontado, hijo, te tienes que arrepentir, e incluso haber usado el pasado como testimonio? Dios es misericordioso, tuvo misericordia conmigo, yo debía morir y Él me redimió. Si tú haces lo mismo, buscas el perdón de Dios, Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, hijo, pero te tienes que arrepentir porque este pecado es de muerte. Y yo tengo que hacer justicia. Pero si no te arrepientes, morirás. ¿Me entienden? Eso hubiese dejado a Amón satisfecho, porque se le hizo justicia. No necesariamente que su hermano, ¿cierto?, hubiese muerto, sino la actitud del padre como rey. Y nosotros como padres muchas veces nos sentimos culpables con los hijos. Y a veces hacemos preferencia de unos sobre otros porque nos sentimos culpables. Por ejemplo, porque quizás el primer hijo tuvo menos cosas que los otros que vienen después. Porque con el primer hijo fuimos pobres y ahora sí tenemos una mejor situación, pero con el primer hijo nunca le compramos juguete, nunca le compramos ropita, ¿cierto? Siempre estuvo mal, entonces lo empezamos a consentir sobre los otros, o con el menor, o porque, ¿cómo se llama? Lo tuve que abandonar por un tiempo, no sé. Entonces nos empezamos a sentir culpables, o porque intenté, abortar a este hijo, entonces ahora me siento culpable y lo empiezo a condescender más que los demás. Entonces los demás ven esa actitud en nosotros. Y lo peor que creen que Dios es así. ¿Me entienden? Y en el matrimonio pasa lo mismo. Yo me siento culpable como mamá o como papá y empiezo a descuidar a mi cónyuge porque me siento culpable porque he fallado en alguna manera como papá o como mamá y descuido a mi cónyuge porque me tengo que enfocar en restaurar algo que no estoy creyendo en la justicia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo podemos llegar? Nuestra moral necesita ser afirmada en la justicia y en la moral que tiene Jesucristo. Amén, hermanos. Y esto necesito entender la gracia. No es que usted cambie el chip solamente y diga, entonces nadie me puede acusar. Esto viene de entender de una manera práctica la gracia de Dios. Y para eso usted necesita analizar el pecado que ha cometido. Y si realmente se ha abandonado en esa situación, realmente en la gracia, o está culpándose todavía, o está en una actitud soberbia de que Dios me perdonó y chao. ¿Me entienden? Porque las dos áreas son pecaminosas. Lo que tengo que hacer es realmente creo en la gracia. ¿En qué se afirma mi justicia? ¿En qué se afirma lo que yo soy, lo que yo hago, la voluntad de Dios cuando tengo que actuar con justicia? ¿En qué se afirma? ¿En que yo no peco? Por ejemplo, mucha gente, cristianos, me dice, es que yo aborrezco la mentira. Entonces es como su caballito de batalla, por ejemplo. Los demás,
tengo muchas cosas, pero soy una persona con justicia porque aborrezco la mentira, aborrezco ¿cómo se llama? Aborrezco cierto el pecado sexual y soy intolerante ante eso. Entonces, como yo me siento que tengo justicia propia, exagero la condena a los que caen en ese pecado y tengo un caballito de batalla en el cual se está firmando mi justicia, que es en lo que yo puedo hacer o en lo que yo no puedo hacer. Y muchas veces mi justicia se afirma en los pecados que no he cometido. Y eso me hace olvidar los que he cometido. ¿Me entienden? Por ejemplo, esto pasa muchas veces con mucha gente que no tiene pecado o que no ha caído en pecados vergonzosos o públicos, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, la lujuria, la pornografía, el alcohol, la droga, ¿cierto? Y hay gente que nunca, ¿cierto?, ha caído, ¿cierto?, en esos pecados, ¿cierto? Y entre comillas, ¿cierto?, siempre ha sido una buena persona, ¿cierto?, que nunca ha sido un pervertido, una pervertida, etcétera, etcétera. Entonces se afirma su justicia en los pecados que no ha caído. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos nubla el juicio para darnos cuenta de los pecados que nosotros tenemos y nos impide poder vivir con un corazón quebrantado, contrito y humillado delante de Dios. ¿Me entienden? Entonces, mi justicia no se puede afirmar en la capacidad que tengo de no pecar, por ejemplo. Que es, por ejemplo, el error que yo cometí cuando recién, me convertí. Bueno, entre comillas, estaba, convertido, pero desde el momento que yo empecé a participar en la iglesia, había muchos pecados que me venían con el tema, de la lujuria. Y cuando empecé a entender de que había un Dios, de que Dios me había salvado, etcétera, etcétera, pese a que no estaba completamente convertido, pero yo dije, de aquí para adelante no peco más. Y puse un antes y un después. No vi nunca más pornografía, no caí en masturbación, ninguna cuestión. Dije, de aquí para adelante no. Y pese a que tenía muchas luchas, de ahí para adelante no caí más. Y también con las malas palabras, porque yo era de muy malas palabras, era muy garabatero y cuestiones. Yo dije, no, de aquí para acá no miento más, no digo más malas palabras, tengo que obrar en justicia, en el trabajo, en los estudios. Cambié de un momento a otro. Y está bien, pero mi justicia se empezó a firmar en eso. Y mi lucha más grande es que yo era, atacado, ¿cierto? Que yo decía, ya, llevo un mes, 2 meses, 3 meses, sin caer, etcétera, etcétera, y de repente venía un demonio y me atacaba en el área de, la lujuria en las noches mientras estaba, durmiendo. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo defender en los sueños si no puedo? ¿Me entiendes? Y así pasaban 2, 3 meses y yo volvía a caer en la culpa, que caí, ¿cierto? Y que no me sentía digno, y otra vez, y después volví otro demonio cuando yo me estaba afirmando. ¿Por qué? Porque mi justicia se estaba basando en mi capacidad de no pecar. Entonces era fácilmente manipulado por Satanás. ¿Entienden? Por ejemplo, con la mentira, por ejemplo, quizás hay otras personas que tienen, que tienen luchas con la ira, con la amargura, con la soberbia, con etcétera, etcétera, o con el temor. Entonces digo, ya, voy a confrontar la situación y sigo bien, pero mi justicia se afirma en lo que estoy siendo capaz de hacer, y cuando el diablo me pone una zancadilla, ¿qué hago? No soy digno y empiezo a correr ese círculo y no avanzo. Entonces, ¿qué es lo que yo tuve que aprender? ¿Cierto? Cuando realmente empecé a tener un encuentro con Jesucristo, fue cuando me di cuenta de que realmente no había admitido mi pecado, sino que me vi con la capacidad de vencer, de poder vencer el pecado, y mis prédicas eran así. Pese a que eran bíblicas, en el sentido que yo decía, Dios nos dice que tenemos que dejar el pecado, dejar de pecar por tal y tal cosa, pero con el espíritu que lo estaba haciendo, era basado en mi justicia propia. ¿Me entienden? Es que yo tenía derecho a predicar así, porque yo no caía en pecado. Y aunque yo lo puedo decir muy bonito, pero no hay misericordia en eso. Y no necesariamente que yo retaba a la gente. Pero mi servicio se basaba en la calidad de servicio que yo entregaba. Y aunque tenemos que entregar un servicio digno de Dios, tenemos que tener una moral intachable, tenemos que vencer el pecado, tenemos que ser intolerantes ante el pecado, pero mi justicia se afirma en mi justicia propia. Y ese es el problema.
¿Me entienden? Y es un problema grave, porque eso se termina siendo arrogancia. Y soy fácilmente engañado por el diablo, porque donde hay arrogancia está el principio de Satanás. Y así fue. Dios me tuvo que liberar de los demonios con los cuales yo estaba ministrando. Y ahí recién me quebranté y me di cuenta de la condición pecadora que yo tenía. Y que yo iba a vencer el pecado, a no caer en todas esas cosas, no por la capacidad que tengo, sino por la gracia que Dios me había dado. Para ser libre, pero no para sentirme mejor o con derecho a hacer una u otra cosa. Y hasta el día de hoy procuro vivir bajo la gracia de Dios y no bajo mi justicia. Entonces, nos encontramos de que cuando tenemos que resolver conflictos en la familia o en la iglesia, Dios dejó que David siguiera siendo rey. Podría haberlo sacado del reinado porque había dado mal testimonio de él y cierto, haber mostrado a todo el pueblo de que Dios no toleraba lo que pasó. Pero lo dejó como rey porque lo redimió. Tenía la oportunidad de, incluso David, usar eso, haber contado su testimonio. Podría haber tomado todo el pueblo, haberle contado lo que pasó. Yo pequé, hice esto, ella es la esposa de Urías, para matar todo murmullo, ella es la esposa de Urías, yo hice esto, pequé, y no merezco ser rey, soy reo de muerte, pero Dios en su misericordia me perdonó, me restauró, y me ordenó seguir siendo rey. David hubiese matado todo rumor, y hubiese podido usar algo que era de maldición, podría haberlo usado él mismo como bendición, como testimonio. Y este Dios es el que está con nosotros, Israel, sí que tengan ánimo, porque Dios perdona nuestras iniquidades, no tolera la maldad, no tolera el pecado. Ustedes saben cómo se llama, el que mi hijo murió, ¿cierto? No tolera el pecado, no tolera la maldad, pero es un Dios amplio en misericordia, amplio en perdonar. Así que los animo a seguir adorando a este Dios que es el Dios que nos gobierna. Hubiese usado ese terrible error, cierto, hubiese podido usar incluso para bendecir al pueblo. Y así nosotros muchas veces, cuando usted habla con su hijo, le pide perdón, le muestra que usted se equivocó, pero no deja de ser padre, sino se afirma en la moral de Dios y en el mandato que Dios le dio de estar en lugar de padre. No se deje por la culpa bajarse del nivel donde está. Usted es padre, ese niño y esa niña necesita un papá, necesita una mamá. No necesita un papá, ¿cierto?, que no haga justicia porque se siente avergonzado. Necesita un papá que cuando yo como niño le digo, oye, pero tú hiciste esto, él siga siendo papá y le dice, eso no tiene nada que ver, hijo, lo que usted está haciendo está mal, necesita ser corregido y yo no lo voy a tolerar. Pero tú hiciste, no tiene nada que ver con lo que ahora. El niño necesita al padre. Y así, más difícil es con los cónyuges. Sí, yo me equivoqué, he fallado en esto otro, todo lo demás, pero sigo teniendo el rol de esposo y la esposa sigue teniendo el rol de esposa. ¿Me entienden? Entonces usted puede admitir su pecado, admitir su error, ¿cierto? Usted no puede imponerle al mundo que no le saque en cara su pasado. Usted tiene que estar sano con su pasado. ¿Me entiende? Y cuando vienen problemas conyugales, ¿cierto? Usted admite su error, etcétera, etcétera, pero usted sigue siendo esposo en el caso de los hombres y usted como mujer sigue siendo esposa. Por ejemplo, si usted ve que su esposo está cometiendo un error, ¿cierto? Y él le dice, sí, pero es que tienes que hacerlo porque tú aquí y allá, ¿cierto? No, pues que esto es inmoral. Por ejemplo, en esposos que sus esposas fueron infieles, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, después, usando esa cartita bajo la manga, ¿cierto? Su esposa le tiene que cumplir todas las perversiones sexuales que él tiene. Entonces, ella admitió su pecado, consintieron en vivir juntos, pero cuando él le dice, oye, pero es que, no, es que eso es una cosa, pero yo no te voy a permitir, ¿cierto?, que hacer esto que es un pecado delante de Dios en el área sexual. Yo estoy dispuesta a entregarme, etcétera, etcétera, pero esto es una perversión. Porque usted sigue siendo, ahí usted afirma su dignidad en la moral que Dios le da. Porque Dios es el que restaura su dignidad, su moral, en la justicia de Jesucristo. También el hombre. Por ejemplo, es que te equivocaste, es que me fuiste infiel, por lo tanto ahora te puedo mandonear como yo quiera. Y pasa mucho. Te puedo gritonear, te puedo mandar, no me podéis decir nada. Entonces el hombre dice, no, párale. No, pero no.
si yo fui infiel, pero yo sigo siendo esposo. Y lo que tú estás haciendo es una injusticia. ¿Me entiendes? Entonces, así nosotros podemos restaurar y necesitamos restaurar, perdón, la moral en la gracia de Dios. No en la soberbia y no en la culpa. La culpa se va cuando somos perdonados, pero sí nos avergonzamos de lo que hicimos, porque reconocemos que nos equivocamos. Y las cosas que hemos hecho tienen consecuencias, hermanos. Finalmente, yo estoy seguro que si David hubiese tenido una actitud diferente, hubiese afirmado su moral, en la moral, en la gracia de Dios, ¿cierto? Y hubiese dado testimonio al pueblo entero, o por lo menos a todos sus hijos, a toda su familia, a todas sus esposas, ¿cierto? Pasó esto, otro, yo pequé, era reo de muerte, o quizás con su ejército más cercano, era reo de muerte, etcétera, etcétera. Yo me equivoqué, porque aquí estaba, ¿cómo se llama? Aquí había muchos agentes metidos donde David lo usó para matar a Urías. Por ejemplo, él usó a Joab, ¿cierto? Como se llama, el general de su ejército, etcétera, etcétera. Entonces, él debía haber tomado a todos los que se cuestionaron y dijeron, ¿por qué mandaron a Urías, que no era el más fuerte, ¿cierto? Adelante de la batalla a una ciudad donde todos saben que no hay que, ¿cómo se llama?, atacarla porque botan del muro cosas y matan a la gente. ¿Por qué David está enviando esta orden tan estúpida? Si es un guerrero. Entonces él debía haber tomado por lo menos a su ejército, a su familia, pasó esto, todo otro, yo era reo de muerte, y hubiese sido más empoderado su trono en la justicia de Dios que en su justicia propia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos avergonzamos y no hacemos justicia porque como perdimos nuestra justicia propia, o nos afirmamos en la soberbia o en la lástima propia. Ya no puedo hacer nada. No. Se tiene que afirmar en la gracia. Si David hubiese hecho esta intervención, hubiese admitido su pecado, lo hubiese conversado, lo hubiese hablado, lo hubiese expuesto, nada de esto hubiese pasado. Pero nosotros sabemos que se cumplió la profecía que Dios dio por medio del profeta Natán. Absalón tomó el reino, David huyó y no lo confrontó. Por lo mismo, David debería haberse postrado en ese momento que se enteró de lo que venía haciendo Absalón. Señor, tú redimiste mi pecado, etcétera, etcétera. Tú eres el que me pusiste en el trono, ¿cierto? Ahora dame la fuerza, la gracia para enfrentar a Absalón. Él tendría que haber consultado a Dios. ¿Lo enfrentaré o no lo enfrentaré? Porque el trono era de David, no de su hijo Absalón. Y la historia hubiese sido diferente. Pero David todavía, porque como él sentía que no tenía moral, porque su moral se afirmaba en su justicia propia, huyó. ¿Y dónde vemos esto? En un hecho que cuando ellos están huyendo, ¿cierto?, llega un familiar de Saúl y empieza a imprecar al rey. Ahí estás pagando por tus pecados, por haber matado a Saúl, haber tomado su reino, porque tú eres un usurpador, un ladrón del trono, y le quitaba cosas. Y uno de sus generales dice, dame la orden, y yo de un solo golpe mato a este tipo, que ¿cómo se le ocurre insultarte así si tú eres el rey? Y David, ¿qué dice? Déjalo. Quizás Dios se apiade de mí por las injurias que me está diciendo este hombre. ¿Se dan cuenta? Eso nos muestra no una actitud de humildad, sino nos muestra que ese hombre todavía no había vivido el proceso de que su moral fuera restaurada. Todavía había culpa. Todavía no había un despojo total, ¿cierto?, de que mi justicia propia no sirve. ¿Me entienden? Y lo vemos también después cuando muere su hijo Absalón, que tiene que ser reprendido por un general. Y él empieza a llorar como un loco, a llorar y a desentenderse de su reino. Y Joab le dice, ahora te has avergonzado delante de todos y ahora entiendo que si todos nosotros que somos fieles a ti hubiésemos muerto y tu hijo Absalón hubiese quedado vivo, no te daría ni pena ni gloria. ¿Me entienden? Entonces el rey se tiene que secar las lágrimas, entra en sí y va a felicitar al pueblo porque habían tenido la victoria. Dios les había dado la victoria. Entonces, cuando no nos afirmamos en la gracia, nos impide hacer justicia. Y usted necesita seguir haciendo la voluntad de Dios en cada circunstancia. Ahora, no quiero que se confunda. Para nosotros poder tener autoridad de parte de Dios, tenemos que ser santos. Tenemos que ser justos. Si usted quiere ser papá, si usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa,
Si usted quiere poder tener autoridad para corregir a un cónyuge, a un hijo, a un padre, para poder predicar en la iglesia, para poder orar en la iglesia, para poder ministrar, necesita ser santo. No puede tener tejado de vidrio. ¿Me entienden? ¿Cuál es el tema? Aunque suena contradictorio con todo lo que les he dicho ahora, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Que esa justicia viene de Dios. Pero para que la justicia de Dios realmente esté impregnada en usted, usted necesita dejar la soberbia de afirmarse en su capacidad y en su justicia propia y dejar la culpa y ampararse en la gracia. Porque la gracia de Dios es la que le da justicia. Usted necesita ser santo, pero sí, es santo en el perdón de Dios y en la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos arrepentimos, somos perdonados, pero no nos afirmamos en la justicia de Dios, en la justicia que Dios nos ha imputado para vivir. Y nos afirmamos en nuestra propia justicia para seguir viviendo, pese a que ya hemos sido perdonados. ¿Me entienden? Entonces, aprenda la lección del pecado. Déjese quebrantar por el pecado. Vuelva atrás en muchos errores que usted ha hecho. En su matrimonio, con sus hijos, con su cónyuge. Vuelva atrás. Piense, aprendí la lección. Porque sí, Dios me perdonó. Dios me dio evidencia del perdón. Pero ¿estoy viviendo en la justicia imputada de Dios de la gracia? ¿O me afirmé en mi justicia propia? Es que Dios me perdonó y nadie me puede decir nada. O que ahora ya no tengo esa capacidad y esa debilidad, por lo tanto soy fuerte. No, usted no es fuerte, usted es débil. Y puede volver a caer. ¿Entiende? No como una permisión, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que entender que somos propensos al pecado y somos pecadores redimidos. Y eso nos va a llevar a tener una experiencia de conocer la misericordia, la gracia de Dios y poder entregarla. Porque muchas veces entregamos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, predicamos, oramos, ministramos, pero no bajo ese concepto de la gracia, sino de la justicia propia. Lo que yo tengo, lo que he logrado con Dios, incluso lo que he logrado con mi fe, es lo que me afirma y lo que creo que me está dando autoridad para poder predicar, para poder ministrar, para poder orar, para poder profetizar, etcétera, etcétera. Y nos convertimos como Pedro, ¿cierto? Que le dijo, Señor, ten compasión de ti. ¿Entiendes? Porque creyó que tenía algún mérito lo que Dios le había revelado. Y no tenemos ningún mérito, hermanos. Pero para servir a Dios tiene que ser santo y tiene que ser justo. Como dice Juan, ¿cierto? Dice, el que es justo debe andar como él anduvo. ¿Cierto? Que el que es de Dios es justo como él es justo, perdón. El que es de Dios es justo como él es justo. Pero necesito empezar a vivir en esa justicia. Pero si yo en el pecado que cometí, o en los pecados que cometí, no me afirmé en la justicia imputada, y no empiezo a vivir en esa justicia imputada que no es mía, entonces pierdo el cambio, el carácter, el verdadero aprendizaje. ¿Me entiendes? Porque yo puedo ser perdonado, pero empezar a vivir en mi justicia propia. Y no hay aprendizaje, no hay crecimiento ahí. Fui perdonado, amparado por la gracia de Dios, por la misericordia, pero mi carácter no cambió. Por ejemplo, Jonás fue tragado por el pez, como todos sabemos, y él dice, Señor, tú me rescataste de la profundidad, y ahora pagaré los votos que hice, todo lo demás, pero no hubo cambio, no hubo reconocimiento, porque después, ¿cierto?, se enoja otra vez, y cuando Dios lo confronta, dije, esto era lo que yo decía, Señor. Sabía que tú eres misericordioso y clemente, ¿cierto?, y que no iba a destruir esta ciudad, vine a puro perder el tiempo acá. Fue perdonado, él sintió el perdón, se sintió bien, Dios me perdonó, Dios me ama, pero Dios le imputó una justicia para perdonarlo, porque acuérdense que Dios perdona por amor a sí mismo, ¿cierto? Pero no vivió en esa justicia, no aprovechó la oportunidad de la gracia. Siguió viviendo en su justicia propia. Porque cuando llegó otra circunstancia difícil, salió otra vez lo que no había cambiado. Amén. Entonces debemos nosotros cambiar, aprovechar, y en el momento del perdón, por eso yo le digo, vuelva atrás. Realmente he aprendido, he tenido la experiencia de vivir en la justicia imputada, o estoy viviendo en mi justicia propia. Estoy viviendo simplemente tranquilo porque Dios me perdonó. Y está bien. Pero ¿está viviendo en esa justicia imputada o siguió edificando sobre su justicia propia? Amén, hermano. Porque eso nos da una nueva moral. La moral de Dios para poder hacer su voluntad y poder tomar decisiones sabias. David tomó decisiones que no eran sabias.
Y terminó justamente cumpliéndose la profecía de Natán, que Absalón violó a todas las esposas y las concubinas de David, bueno, a las concubinas del rey David, y puso una tienda para que el pueblo viera, trajo al pueblo, puso una tienda, una carpa, y venían las concubinas y él iba teniendo intimidad sexual ahí mismo al frente de todo. Entonces, lo que él hizo en secreto se hizo en público. Pero ¿cómo hubiese sido diferente la historia si se hubiese afirmado la gracia? Dios lo perdonó, su arrepentimiento fue genuino. Nosotros vemos el Salmo 51, es un ejemplo de arrepentimiento. Se convirtió genuinamente, pero no se afirmó en la justicia que Dios ya le había imputado. Nosotros vimos que en Romanos 4 Pablo cita justamente las palabras de David. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas, cuyas transgresiones son borradas, y el Señor no le imputa pecado. Bienaventurado, dichoso. Pero no se afirmó en esa bienaventuranza, en esa dicha, en esa gracia, para cambiar su manera de vivir. ¿Me entienden? Su manera de hacer justicia. Qué diferente hubiese sido David si hubiese expuesto esta cosa, si hubiese hecho las cosas correctamente. Y qué diferente hubiese sido. Y quizás con esto, hermano, usted tiene que volver atrás y quizás hablar con su familia, hablar con su cónyuge de cosas que ha hecho anteriormente. Y hacer las cosas diferentes. Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido, Señor, que nos des claridad de la necesidad que tenemos de vivir en la justicia que tú imputas al impío por gracia, por justicia en Cristo Jesús. Señor, nos has perdonado de tantos pecados, Señor. Algunos que no se han sabido, solo lo sabemos tú y nosotros. Otros que hemos confesado quizás a medias. Otros que involuntariamente son públicos, Señor. Y nos has perdonado, Señor. Tienes la gracia de estar dispuesto a perdonar. Como dice tu palabra, Señor, que eres fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Queremos reconocer, Señor, que muchas veces sí nos hemos arrepentido, nos has dado la gracia del arrepentimiento, hemos recibido tu perdón, pero no nos hemos afirmado, Señor, en una justicia imputada en la gracia, sino nos hemos afirmado muchas veces en la soberbia de que fuimos perdonados, en estar tranquilos porque nos perdonaste, pero no hemos analizado, Señor, la gracia que has movido para poder perdonarnos. No hemos dejado que tu gracia inmerecida, injustificada, nos cambie nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra percepción de justicia, nuestra percepción de cómo percibir a los que nos rodean, cómo relacionarnos, incluso con las personas contra las cuales hemos pecado, o personas que han tenido otros pecados y nos comportamos muchas veces con arrogancia, con falta de misericordia, contra las otras personas que pecan, Señor, alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a recordar. Ayúdanos a avergonzarnos, Señor, de nuestro pasado. No a culparnos, a dejar la culpa a un lado, pero sí reconocer que las cosas que hemos hecho son vergonzosas. No son dignas de admiración. Pero ayúdanos a afirmarnos en tu gracia, en la justicia imputada de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque eso nos va a hacer hombres y mujeres realmente quebrantados y con una moral restaurada, Señor. No a la moral que teníamos antes, sino una moral nueva basada en aquel que justifica al impío. Te bendigo, Señor, te doy las gracias, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres quien nos perdona, quien nos justifica. Pero ayúdanos a vivir en esa justicia, Señor, porque en eso también muchas veces pecamos. A sacar la culpa que nos impide hacer justicia, a sacar la arrogancia que nos lleva a hacer una justicia que está basada en nuestras capacidades y no en la gracia, y muchas veces nos olvidamos que nosotros somos pecadores y débiles también, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.